Saludo a todos mis seguidores en mi canal. Como siempre, yo pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes y a su vez ustedes que se suscriban, den like, compartan, incluso que hagan sus comentarios para ayudarme a difundir mi canal. Yo voy a decirle hoy, realmente, ahora sí hice unos señalamientos aquí acerca de lo que me estaba pasando con YouTube y las vistas y los likes, pues se me vuelve a repetir. Yo no estoy monetizando, no sé por qué hay que quitarme vistas y hay que quitarme tiempo de reproducción, no entiendo. El caso es que en el video que yo subí ayer a las 4 horas yo iba por 190 y más vistas. Cuando vuelvo a revisar al poco rato miro y a las 4 horas me quedaban 97 vistas solamente. Después, a las 9 horas, tenía 98, es decir, que en 5 horas más aumentó una sola vista. Y cuando vengo acá a YouTube Studio, me reconocen 85 horas nada más. Desde ayer hasta esta hora de la mañana, que bueno, dice que 15 horas y 18 minutos, tengo 15 vistas nada más. No sé por qué me está pasando, yo le mandé un mensaje, a ver si revisan eso, porque ya es continuo, no es una vez, es dos, ni dos, ya han sido varias veces y de ahí que bueno, me está preocupando porque me están quitando las vistas. Pero de todas maneras, les digo a ustedes que al menos compartan para que estos videos lleguen a más personas y así lograr el objetivo que es informar a las personas, tanto dentro como fuera de Cuba, de la situación imperante. Hoy yo voy a tratar de hacer cargo de esto, de lo que está pasando en la Asamblea esa nacional, pero además voy a hacer un pequeño análisis, porque bueno, ya esas noticias ya las dieron, pero hacer un pequeño análisis, porque yo creo que hay que analizar lo que nos están diciendo. Vamos a empezar por decir que yo creo que estos dirigentes, me acordé ahorita de cuando estaba elaborando esto, un videíto de ese TikTok que salía una muchacha hablando y diciendo que Díaz-Canel tenía el orificio fecal pegado al cerebro. Y yo creo que no es Díaz-Canel, yo creo que es todo el Parlamento y todos los ministros estos. Yo creo que le han hecho un trasplante de orificio fecal, porque es de verdad. Cada vez que piensan, yo diría que le hacen eso mismo, la ensucian, para no decir la palabra fea. Porque no ponen una. Cada vez que dan una idea es para empeorar la situación. Y así venimos. Por ejemplo, Alejandro Gil. Vamos a ir por Alejandro Gil, que tiene unos cuantos cositas que analizarle, pero hoy vamos a tocar dos aspectos. Sobre el precio de combustible. Dice, hay que subir el precio del combustible porque no podemos vender los combustibles a ese precio y lo compara con otros países. La pregunta que habría que hacerle a Alejandro Gil, y vamos a irlo oyendo en su propia palabra, es que si en esos otros países le pagan lo que paga él al cubano. Y entonces, cuando él le pague a los cubanos como pagan en esos otros países, puede vender el combustible a ese precio que venden los otros países. De lo contrario, es ilógico, porque si tú no ganas, y es la pregunta que, bueno, yo hablé de este tema una vez, la comida, que era mejor que la que come el cubano hoy a los esclavos, se la daban gratis. ¿Por qué en Cuba tienen que cobrarle algo al cubano si ellos no le pagan? Prácticamente el cubano vive de las limosnas que se le mandan de afuera. Y vamos a irlo oyendo en sus palabras. Bueno, vamos a irlo oyendo y vamos a ir analizando lo dicho por él. Tenemos varios años ya enfrentándola, pero que tiene que ver, que se hace más visible ahora, tiene que ver con el tema del combustible. Nuestra propia población nos pregunta y nos dice, y está en los estados de opinión, bueno, ¿puede este
país mantener esos precios de los combustibles que, como plantea el primer ministro, probablemente sean los más baratos del mundo, cuando lo compara con los precios que tienen en otros países y cuando lo compara también con el acceso a la divisa en un mercado informal? Ahí lo tiene. Él compara con los precios que tienen los combustibles en otros países. Y dice que si ellos lo pueden mantener con lo que cobran. Pero ahora es la otra cosa. Ayer estuvimos analizando aquí que Cuba no le vende nada al pueblo cubano prácticamente por exportarlo. El pueblo cubano se está muriendo de hambre y sin embargo están vendiendo miel, café, ron y muchos productos más. Dice que 52 y va creciendo por allá por China. Cuando miramos por Alemania está lleno de aguacate, en España de langosta, frijoles cubanos vendidos de Salvador o de Ecuador a otro país por allá por España. Y entonces ellos venden los productos que produce el pueblo cubano al precio que le pagan al que lo produce. Entonces, como ellos contrabandean, porque ellos sí son contrabandistas, porque tienen factorías que obligan al campesino, al granjero y a todo el mundo a venderla a un precio bajo, pues entonces quieren entonces que le paguen el combustible, que le paguen la comida, que le paguen todo a altos precios como se vende en el mercado, en el mundo. Pero es que en el mundo hay salarios que en Cuba no lo hay. En Cuba hay salarios de esclavos. Por tanto, la venta tiene que ser acorde a lo que gana el individuo en el país. Continuemos. Y cuando lo compara con los turistas que vienen al país y que consumen esos combustibles, entonces es un asunto que hay que revisar también, porque tiene que ver con la escasez de combustible que estamos enfrentando en el país, con los altos costos de lo que le cuesta a Cuba mantener un nivel de oferta de combustible que evidentemente no puede venderse subsidiado. El primer problema que tiene la economía, o uno de los problemas principales que tiene la economía, es que no puede sostenerse en un escenario en el cual lo que vende no cubre los costos para poder reaprovisionarse. Volvemos. ¿Lo que vende a quién? ¿Al pueblo cubano? Bueno, el pueblo cubano es quien produce y los dictadores no le pagan. Y entonces están obligando a que el cubano o muera de hambre o a trasquilar al familiar que está en el extranjero para que le pague lo que ellos consumen. Es irreverente, es absurdo pensar que con lo que cobra un cubano, bueno, y vamos a ir dentro del cubano, incluso ellos hablan por ejemplo, para el transporte. El cubano que tira transporte, si paga el combustible a altos precios, que de antemano no están tan bajitos, no puede tirar pasaje barato. Entonces quieren que el chofer de alquiler tire pasaje barato y pague combustible, goma, batería y todo lo que necesita para el carro bien caro. Es decir, que no juega la lista con el billete. Escuchemos. O sea, si usted compra combustible y lo vende más barato que lo que le costó, ¿cómo compra el banco que viene atrás? ¿Y ¿con qué recursos? En este caso, ministro, es doble porque es combustible que se compra con divisa en el exterior y se vende a precios bajos en moneda nacional. Bueno, ¿y por qué se vende? Se compra allá en una divisa, en Cuba se vende en otra. Es ahí el problema, porque tú pagas en otra. ¿Por qué no pagas en divisa fuerte? Para que el que te compre combustible te pague en esa divisa. Tú tienes que obligadamente vender en la moneda que paga, porque de lo contrario no viene, como dijo ahorita, la lista con el billete. Tú no puedes pagar con una moneda y querer, que es lo que estás haciendo, estás abusando del pueblo, porque tú le estás vendiendo hasta la comida en dólares, euro o MLC, que siempre te he dicho que es la moneda del dueño del central que te obliga a ir a la tienda tuya, y no le pagas en esa moneda. ¿Por qué no pagas? ¿Por qué no vendes en la moneda que tú pagas? Y entonces tú vas a ver que va a haber una correlación entre lo que tú pagas y lo que tú cobras. Porque, vuelvo a lo mismo, tú no vendes al extranjero con la moneda que
le compra al campesino o al que produce en Cuba cualquier medio. Seguimos. En moneda nacional, que no tenemos todavía un mecanismo interno de convertibilidad que asegure que con esos pesos cubanos se pueden comprar dólares y volver a importar el combustible. O sea, eso es un elemento que tenemos que tomar en consideración. Entonces, también nuestra población, nosotros mismos, los diferentes espacios de debate que tenemos, ¿hasta cuándo es sostenible eso? ¿Hasta cuándo es sostenible? Y eso va a ser sostenible hasta el mismo día que en Cuba se quite el gobierno del medio, se quiten los dictadores del medio y el pueblo reajuste en qué compra, en qué vende y que todos tengan participación sin restricción de ningún tipo, como está haciendo ahora Milei en Argentina, porque el problema de la inflación en Cuba no es más que la impresión de pesos inservibles para pagar sueldos que no sirven y hacer que el infeliz que vive dentro tenga que con el sueldecito en pesos cubanos comprar dólares para ir a tu misma tienda. De ahí que no juegue la lista con el billete como dije anteriormente y que tú estés explotando al pueblo y ustedes embolsillándose el dinero, porque con lo que yo hablé ayer de todas esas ventas que ustedes tienen afuera, independientemente que han destrozado la economía, sí hay inflación, ustedes han destrozado la economía porque en Cuba no se produce como debe producirse, pero es porque el mismo Estado, el mismo gobierno del mismo 1959 le quitó la tierra a los campesinos, quitó cualquier tipo de factoría que había de cualquier cosa, se hizo dueño del Banco Nacional, se cogió el dinero que había y todo lo que había en Cuba, se adueñó de las viviendas, se adueñó de todo. Entonces ahora andan dando gritos tratando de que el que no tiene arregle, como Díaz-Canel, siembra tu pedacito. ¿Cómo voy a sembrar mi pedacito si tú no me has dejado ni tierra? Ustedes se lo cogieron todo. Entonces quieren que ahora los demás produzcan. Seguimos y vamos entonces a dejar el temita porque ya sabemos que el problema de el alza de los precios del combustible no es más que una forma de seguir explotando y tranquilando al pueblo, porque si el pueblo no tiene combustible para cocinar, porque le subieron el precio. Pero vamos a ver cómo repercute esto, porque cuando tú le subas el precio al combustible, el precio del transporte va a subir. Pero cuando tú le subes el precio al transporte de cualquier tipo que sea, ya sea para menear pasajeros como para menear productos, el precio de ese producto, de alimentación o de lo que sea, va a subir. Porque los costos aumentan y por tanto el que va a menear el producto va a querer cobrar esa pérdida, pero el que siembra en el campo, si tú le cobras más caro el combustible para regar, tiene que vender más caro el producto y así sucesivamente se vuelve una cadena y la va a pagar, porque ustedes no pagan nada, la va a pagar el pueblo ese que se está muriendo de hambre y que muchas veces está aplaudiendo con las orejas todas estas medidas pensando que ustedes quieren sacar al pueblo de la miseria, pero lo han dicho bien claro, que no quieren libertad ni acumulación de divisas en el pueblo. Y ahora, pues, en esta otra medida que vamos a ver, es que el gobierno cubano advierte que intervendrá en el mercado informal de divisas y dice que es una distorsión y no dejará que persista. ¿A quiénes son los que más va a afectar esta medida también? Y lo vamos a ir analizando con él. Esta medida va a afectar en primer lugar a esos factores que hay en el pueblo que se llaman los MIPIMEROS, estos que yo siempre digo MIPIMEROS, porque son los que están meneando cierta cantidad de divisas, haciendo importaciones y demás. Y si les regulan la divisa, no van a poder importar porque no van a tener dinero. Y entonces el Estado quiere hacerse dueño de todo ese negocio para ellos quedarse con la divisa y dejar al dueño de la MIPYME con pesitos cubanos. Y lo otro es que si el cubano, tú le mandas dinero y no lo puede tener, van, otra vez por lo que estoy viendo, van a convertir en disidente al dólar, que no lo vas a poder tener tú en la mano, vas a tenerse lo que recibir a través de sus agencias
o cambiarlo en sus agencias, porque si no te van a multar o te van a llevar preso, como ya lo hicieron algunas veces, pues entonces el otro afectado va a ser el pobre pueblo cubano. Vamos a ir a esta parte también aquí. El mercado cambiario es hoy por hoy una de las, pudiéramos decir, de las instituciones principales que está enfrentando la economía y no es de diseño. O sea, no diseñamos ese mercado cambiario informal o ilegal que está operando en el país, pero todos sabemos y todo nuestro pueblo conoce que una parte importante de las divisas que adquieren los actores económicos no estatales la adquieren en ese mercado cambiario informal. Claro, si ustedes no la venden. Ustedes no la venden. Y como ustedes no la venden, no la puede adquirir el pueblo. De ahí que trae esta situación de que el pueblo cada día se ve peor en la situación de adquirir divisas. Y ya están advirtiendo que le van a ir arriba porque todo lo quiere controlar el Estado. Y cuando el Estado es quien controla, todo va a la bancarrota. Nada se va a mantener. Y como decía antes, si atacan ahora el dólar, van a afectar al que recibe remesas, porque ahora dice que no, que lo que entre por el puerto tiene que controlarlo el gobierno, porque lo que entra por el aeropuerto, la divisa, pertenece al gobierno, que no pertenece a ningún particular. Esta gente, como desde 1959, están empeñados en que lo que produce el pueblo o lo que es del pueblo, cogérselo ellos. Porque, ¿qué tienen que ver ellos con que yo entre o mande a mi familia $200? Que bueno, no es que yo lo esté mandando, pero bueno, si yo se los mando a mi familia, ¿por qué tiene que entrar al bolsillo de ellos y ellos darle pesos inservibles al cubano cuando no pueden y después ni comprar con ellos al mismo gobierno? Yo creo que hay que sentarse a analizar todo lo que están hablando en estos días en el Congreso, eso va en la Asamblea Nacional. Hay muchos cortos de estos en YouTube. Es necesario ponerse a escucharlo, a analizarlo, para darnos cuenta que lo que nos están es hundiendo por día. No hay por dónde levantar la cabeza. El gobierno no está preocupado por el pueblo. Yo creo que el gobierno de Cuba está loco porque el pueblo se levante, se tire a la calle y los acabe de quitar para ellos salir huyendo, como están haciendo en Argentina, que se están yendo para España, se están yendo para otros países con las riquezas que se han robado. Yo creo que ellos están igual, porque la situación de Cuba es inaguantable. Y el que más está sufriendo es el pueblo y no se decide a levantar la cabeza, tirarse a la calle, dejar caer los brazos y dejarle de producir a la partida de magnates estos que tienen al país sobornado, en la miseria y cada día con más hambre y más insalubridad. Hasta aquí el video de hoy. Como siempre les digo, den like, compartan y comenten, ayúdenme para que estos videos lleguen a más patria y vida y si es posible, si Dios nos lo permite, nos vemos mañana en otro video.